En el Evangelio de Marcos, que hemos iniciado ya esta serie de predicaciones los domingos, el Evangelio de Marcos, donde el Señor quiere mostrarnos la presentación del Mesías. La presentación del Mesías, cómo Él vino y cómo nosotros podemos presentar a este Mesías a través del Evangelio de salvación. Y desde la perspectiva de Marcos, en ese contexto gentil al cual él escribe, porque él está escribiendo a los romanos, aunque no se titula así el Evangelio, pero es el Evangelio que se escribe para mostrar a Jesucristo ante los gentiles, ante aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de conocerle, de verle, cómo Él estuvo trabajando, ministrando en este mundo y que necesitan darle testimonio. Y esto es parte de lo que nosotros también debemos de aprender. Ahora nos corresponde los versículos 9 al 11 del capítulo 1 de San Marcos. San Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11. Y les invito a que abran sus Biblias o sus teléfonos, sus tabletas y encuentren este pasaje de la palabra del Señor. San Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11. Leo para ustedes la palabra del Señor. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es uno de los pasajes muy conocidos de la palabra del Señor, porque es el pasaje que nos revela el inicio que nosotros planteamos como realmente el inicio del ministerio público del Señor Jesús, aunque vimos el domingo antepasado que el inicio real del ministerio de Jesús es cuando Juan el Bautista aparece y comienza a predicar el evangelio de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Allí inicia este evangelio de salvación, pero aquí vemos a un Jesús que se mete en la escena, que inicia a mostrarse públicamente. Es un Jesús que está diciéndole al mundo: este es al quien el otro estaba señalando. Este personaje es el que el Señor ha enviado para la humanidad. Y por eso entonces Marcos aquí nos comienza a presentar a Jesús, el desconocido, el simplemente un hombre común que va a ponerse al frente y comenzar a trabajar en medio de las multitudes para mostrar a Dios, a su Padre Celestial, pero también el gran amor y la misericordia de Dios para con los seres humanos. A partir de este momento, entonces, comenzamos a observar a Jesús ya no solamente como el hombre común y corriente que era, digámoslo de esta forma respetuosamente, pero que al final de cuentas, porque la gente no le conocía, no sabía ni quién era, ahora aparece presentándose. Y por eso yo digo que es la presentación del Hijo de Dios a través de esto. Presentación del Hijo de Dios que ahora nos va a definir por qué es que usted y yo nos bautizamos o debemos de bautizarnos. El Señor Jesús lo hizo. El Señor nos muestra a través de su ejemplo lo que realmente usted y yo necesitamos hacer en nuestro estilo de vida cristiana. Yo sé que para muchos hay muchas interrogantes en relación a este ritual, a esta ceremonia, a este acto público que el Señor desea que usted y yo realicemos, llamado el bautismo. Y hay muchos que objetan esta ceremonia y dicen que no es necesario el bautizarnos o el hecho de hacerlo de la forma como se establece que debemos de hacerlo. Debemos de ser creativos, debemos de ser diferentes, debemos de actuar de una forma diferente, y ponen infinidad de excusas o argumentos para evitar este acto de obediencia a Dios, este testimonio público de obediencia a Dios. El bautismo realmente es una ceremonia que yo digo, viéndolo teológicamente, es una ceremonia que nos pone a las puertas de nuestro crecimiento espiritual. El primer paso que usted y yo
damos en nuestra vida cristiana es creer en Cristo de todo corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Allí nosotros hemos entrado a la familia de Dios. En ese acto de fe nosotros hemos adquirido una nueva ciudadanía, somos miembros de la familia de Dios y ya participamos de todas las bendiciones de Dios. Pero el segundo peldaño o el segundo acto que el Señor exige de nosotros, inmediatamente de haber dado el primero, es el bautismo. Que aunque no nos salva el bautismo, que el bautismo no hace que usted sea más santo que otras personas, simplemente Dios espera que usted tome este acto de bautismo como la expresión pública de lo que usted tiene en su corazón y mente, la obediencia y sumisión a la autoridad de Dios. Cuando usted decide bautizarse, cuando usted decide obedecer al Señor de pasar por las aguas del bautismo, usted simplemente está ratificando públicamente a todas las personas que usted está dispuesto a comprometerse con el Señor para vivir con Él y aceptar su autoridad, obedeciéndole en este acto público de testimonio en obediencia a Dios. Por eso entonces que Jesús tenía que venir a Juan el Bautista para ser bautizado. No porque él necesitaba ser lavado de sus pecados, como es el simbolismo también del bautismo, uno de los tantos simbolismos del bautismo, que es el hecho de que cuando uno se sumerge, está muriendo al pecado, y cuando uno se levanta de las aguas está resucitando con Cristo para una nueva vida. Jesús no necesitaba ese tipo de cosas, pero realmente lo que él necesitaba era demostrarle al mundo que él estaba aquí para cumplir la voluntad de su Padre, para cumplir la palabra de Dios en su vida. Y para eso entonces tenía que someterse a la autoridad de su Padre y obedecer su palabra. Y en este sentido es que él va a donde Juan el Bautista en el río Jordán. Y nos presenta aquí el evangelista Marcos, que Jesús viene desde el norte, desde Nazaret de Galilea, dice, se viene descendiendo hacia el sur, como dirigiéndose hacia Jerusalén, pero llega hasta el río Jordán. Galilea está allá en un lago pequeño, lago o mar de Galilea como se conoce. Abajo está el mar muerto, el gran mar muerto, y entre estos dos hay una línea que los une, que es el río Jordán, ¿sí? Jerusalén está aquí cerca del mar muerto. Nazaret está aquí cerca del mar de Galilea. Entonces Jesús dice que viene desde el norte, desde su casa. Él vivió con su familia allá en Nazaret y viene descendiendo para venir a hacer la presentación. Como que cuando uno llama a alguien de la congregación para que venga al escenario y participe haciendo algo. Ese es el objetivo que estaba presentando aquí Marcos. Que cuando Jesús viene descendiendo desde Nazaret hacia el río Jordán, hacia Jerusalén, él está como caminando hacia la escenografía para presentarse ante el mundo y decirle al mundo: ha llegado ya el Mesías esperado, ha llegado ya el Hijo de Dios, la manifestación de la misericordia de Dios para el mundo. Así que yo creo que es importante cómo Marcos nos narra este pasaje de obediencia al Señor. Y el bautismo simplemente está diciendo: yo he venido para cumplir la voluntad de mi Padre, he venido para obedecer la palabra de mi Padre Celestial. Así que el evangelista Marcos dice: aconteció, versículo 9, en aquellos días que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Aquí el evangelista no nos presenta lo que otros evangelistas presentan, como Mateo, por ejemplo, que nos dice de que Juan el Bautista estuvo discutiendo con Jesús, diciéndole: ¿cómo? Y tú, siendo el Hijo de Dios, vienes a mí para que yo te bautice. Aquí no nos presenta nada de eso, porque el objetivo de Juan, de Marcos, es simplemente presentarnos de una vez
al Mesías obediente, al Mesías esperado. Y en ese sentido, él va al grano, directo, diciéndonos, vino desde Galilea al río Jordán, a Juan, para que fuera bautizado. Y ahí solamente dice, Juan le bautizó. No dice si se alegaron, si discutieron, que al final de cuentas Jesús le ganó la discusión y lo tuvo que bautizar. No dice nada de esto, porque realmente el objetivo es mostrar a Jesús obediente, mostrar a Jesús dispuesto, sometido a la voluntad de su Padre. Y yo creo que en primer lugar nosotros aprendemos de esta presentación de el Hijo de Dios, que define por qué usted y yo debemos de bautizarnos. En primer lugar es hacerlo con conciencia, con razonamiento, con decisión propia y personal, voluntaria, no obligados. Y esto es algo a considerar en cuanto al bautismo. ¿Por qué es que nosotros, por ejemplo, decidimos como congregación no bautizar bebés, por ejemplo? Yo sé que quizás me voy a meter en camisa de 11 varas aquí con muchas personas que me van a ver de otros lados. Pero es necesario decirlo porque la Biblia aquí nos está mostrando lo que Jesús nos modela, nos ejemplifica. Él no fue de bebé a presentarse a Juan para que fuera bautizado. Él fue adulto. Aproximadamente tenía como 30 años de edad. Ya era una persona madura. Y va ante Juan y le dice, quiero ser bautizado. Según Mateo, estuvieron discutiendo entre ellos y Jesús dijo, debo de bautizarme. Así que bautízame. Entonces estuvo consciente, razonable el acto que él hizo. No fue algo obligatorio, no fue algo que sus padres le impusieron, es algo que él tomó en consideración. Yo creo que esto es importante en cuanto al ejemplo que nosotros necesitamos tomar de Jesús, porque eso define por qué usted hace lo que hace. ¿Por qué es que nosotros hacemos este acto de bautizarnos? Y de bautizarnos no de bebés, no bautizarnos por los muertos, por ejemplo, que también es otro de los ceremonias que se realizan en este tiempo y en el tiempo en que Jesús estuvo por acá. Así que, ¿por qué es que nosotros no hacemos ese tipo de ceremonia? Porque el Señor nos da, en primer lugar, el ejemplo de obediencia al Señor, pero de una obediencia razonada, una obediencia voluntaria, una obediencia que está consciente de lo que va a hacer. Versículo 9 dice nuevamente, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan estaba bautizando en el Jordán y ese era su ministerio y por eso es que dijimos el domingo antepasado de que se le conocía, no porque fuera su apellido así, el Bautista, sino porque ese era su ministerio y era conocido por Juan el que siempre está bautizando. Eso es lo que quiere decir ese apelativo en cuanto a su nombre. Pero lo que realmente Juan hacía era esto, predicar que el Mesías ya estaba cerca. Venía para presentarse ante el pueblo y para morir en la cruz del Calvario. Él todavía no sabía bien todos los acontecimientos, todo lo que ocurriría con esto y quién sería la persona. Tenía una vaga idea, que era su primo Jesús, el que iba a ser utilizado por el Señor para esto. Porque si se recuerdan, Juan en la cárcel manda a preguntarle a través de sus discípulos a Jesús que si realmente era él el Cristo o tendrían que esperar a otro, porque todavía Juan está en esta confusión. ¿Será que sí o será que no? Porque el concepto israelita en ese tiempo era que el Mesías vendría como conquistador, como guerrero para liberarles de la opresión romana. Pero Jesús llegó de una forma diferente, no como el guerrero, sino como el príncipe de paz. El que vino a establecer la paz entre los pueblos, el que vino a abrir la puerta al cielo, el que permitió que usted y yo pudiésemos tener acceso al Padre en el cielo. Así que Juan aquí todavía está en esa inquietud, en esa incertidumbre, pero dice, él le bautizó. Juan le bautizó en el Jordán. Juan realmente cumplió su misión en el sentido de hacer lo que Dios le había puesto a hacer, pero por causa de que ve a Jesús comprometido, que está
deseoso, no solamente deseoso, sino que sabe que debe de hacerlo, para que se cumpla en él las escrituras. Y eso es lo que menciona en otros pasajes, como Mateo o Lucas, que Jesús menciona: es necesario que yo sea bautizado para que se cumplan las escrituras antiguo testamentarias en mi vida. Y esto es parte del razonamiento. Lo que usted y yo necesitamos considerar para ser bautizados o para tomar este acto de obediencia pública es que usted comprenda lo que la palabra de Dios exige de nosotros. Y este es algo importantísimo, hermano, para que nosotros no hagamos cosas dogmáticas simplemente porque se le ocurrió a alguien y actuamos así simplemente porque queremos tener una membresía, queremos tener ministerio dentro de la iglesia, pero todavía no entendemos por qué es que nos bautizamos. Jesús aquí nos muestra que sí, debemos de tener base bíblica para poder nosotros llegar a bautizarnos. Y eso requiere que usted y yo seamos personas maduras, razonables, personas con raciocinio, con capacidad de tomar decisión. No puede ser una persona que no tiene esta capacidad, porque si no, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos presenta. El versículo 10 nos dice: y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El bautismo no solamente fue un acto público que Jesús hizo por razonamiento personal, por voluntad propia, con capacidad de tomar decisión, sino también fue un acto de obediencia al Señor, pero al mismo tiempo un acto que nos pone un modelo de práctica, de vivencia para nuestro Dios. Dice que cuando Él subió del agua, y aquí me quiero detener un poquito para reflexionar un poco en esta expresión, que tiene que ver con subir del agua. Algunos aquí establecen de que la forma del bautismo única es por inmersión, porque ahí dice la palabra del Señor que Él subió del agua, como cuando uno sumerge a una persona y le saca del agua. Y ese es el sentido que dicen algunos. Pero realmente la palabra no es exacta en cuanto a esto. Y puede referirse a que Jesús se encaminó hacia adentro del río Jordán donde estaba Juan el Bautista bautizando, y él llegó hasta donde estaba Juan, pero que el agua le llegaba quizás a la rodilla o a la cintura, y Juan le echó agua encima de él, y luego él salió del río Jordán, y ese es salir, levantarse del agua, ¿sí? Y entonces en ese sentido no podemos afirmar realmente la forma del bautismo. Lo que sí sabemos y debemos de afirmar es que fue un bautismo en agua que se dio esto, que Jesús obedeció. Y la forma en que se utilizaba el bautismo en este tiempo en que Jesús está es para identificarse. Es como cuando usted tiene su hijo, su bebecito recién nacido, y tiene que irlo a sentar. En este país yo sé que ya no se hace eso, sino que el mismo hospital se encarga de hacer el trámite, y ya uno solamente va a reclamar su certificado de nacimiento a la oficina. Pero por lo menos en El Salvador yo recuerdo que a uno le daban los papeles de esa criatura que había nacido, y el padre o la madre o cualquier otro familiar podía ir a la oficina y decir: vengo a asentar a mi hijo o a mi hija en el registro público, y ahí daban los datos. Sí, se va a llamar tal y tal, nació el día tal del papá que se llama tal y tal, con número de identidad tal, y la mamá, y así. Por eso es que había muchos problemas, por lo menos en mi país, no sé, me imagino también en México y en otros países de Latinoamérica, que a veces el padre no se hacía responsable de ir, porque quizás andaba celebrando el nacimiento de ese bebé y había agarrado, ¿qué? Borrachera,
y no estaba disponible. La mamá estaba en el hospital o en su casa porque muchas tenían sus bebés en casa y no podía salir porque tenía que estar en cuarentena, no del virus de ahora, sino en la cuarentena de la dieta de haber dado a luz. Y entonces se iba otra persona, otro familiar, a veces un amigo, un desconocido, para ir a hacer este trabajo. Y muchos entraban en confusión porque ponían que el padre se llamaba la persona que iba a asentarlo y salía uno siendo hijo de otra persona, cuando realmente era hijo de padre y madre en el hogar. Por ejemplo, yo sé que mi padre, por ejemplo, no fue su mamá ni su papá a asentarlo a la oficina, sino que fue una tía de él. Cuando su padre era de apellido Ansora, salió como apellido Figueroa mi papá, porque la tía era de apellido Figueroa. Así que nosotros, por naturaleza, no debemos de ser Figueroa, sino por Ansora, por causa de que esa era la familia real de mi padre. Pero así somos asentados a partir de ese momento en que mi padre fue asentado así. Él tomó ese apellido, aunque sus hermanos son Ansoras. Y digo, esta es la forma normal que se da en el asentamiento, en el registro de una persona que ha nacido. Y ese es lo que realmente ocurre cuando una persona se bautiza. Está simplemente identificando: yo pertenezco a una familia, he nacido de nuevo en una nueva familia. La familia se llama la familia de Dios, y por eso yo ahora me identifico a través del bautismo, y eso es obediencia razonable. Cuando yo decido bautizarme, no solamente estoy obedeciendo la palabra de Dios que dice que debo de hacerlo, sino también estoy obedeciendo en el sentido de identificarme con la nueva familia a la que yo pertenezco a partir de este momento. Me identifico, y no solamente con la familia de Dios, porque eso tiene que ver con el bautismo del Espíritu, que cuando usted cree en Jesucristo de todo corazón, en ese mismo instante en que usted manifiesta su fe en Cristo y le deja entrar en su corazón, usted es bautizado por el Espíritu, y ahí usted se identifica con la familia de Dios, ¿sí? Pero el bautismo en agua le identifica con la congregación a donde usted quiere congregarse y edificarse y ser parte de esa familia que el Señor ha levantado para usted. Así que cuando usted, quiere bautizarse y lo manifiesta con nosotros en Iglesia Vida Abundante, usted está diciendo: yo ya soy miembro de la familia de Dios porque creí en Cristo. Ya el Espíritu Santo está en mí, me garantizó, me bautizó en el Espíritu. Ahora yo quiero pertenecer, ser parte de la familia también de Vida Abundante. Y por eso quiero bautizarme en Iglesia Vida Abundante. Y eso es parte de la obediencia y del testimonio que Dios quiere que usted y yo hagamos. Cuando Jesús fue a donde Juan a bautizarse, Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento de pecado. Jesús, dijimos, no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque no tenía pecados, ¿sí? Y eso es algo que debemos nosotros estar bien convencidos. Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque Él no tenía pecados. Así que lo que Él estaba manifestando a través del bautismo con Juan era simplemente identificarse con este nuevo pueblo de Dios que estaba surgiendo. A diferencia del judaísmo, había uno que estaba predicando el evangelio del reino. Todavía no se llamaba cristianismo. Todavía no se llamaba como ahora lo podemos nosotros conocer. En ese tiempo era el evangelio del reino de Dios, del Mesías esperado. Y Jesús viene ante él para identificarse con este nuevo grupo de personas, diciendo: yo pertenezco a ese grupo de personas. Luego, a través de esta presentación, vamos a ver que Jesús no solamente es miembro de este nuevo grupo de personas, sino que es el líder que promueve este nuevo grupo de personas. Y no solamente es el líder, sino es el salvador de este grupo de personas. Así que cada vez más Marcos nos va a ir como acercando más el zoom de la cámara para ir viendo un poquito más de cerca a Jesús en todo lo que Él fue realizando. Ahorita estamos en lo más lejos, lo más distante, y Él nos está mostrando a Jesús
identificándose con el nuevo pueblo del Señor que Juan está promoviendo en este mundo, para decirle al mundo: yo no soy judaizante, no pertenezco a la religión de los judíos, yo pertenezco a la nueva religión, el nuevo grupo de personas que proclamamos que hay un Salvador en este mundo, que hay alguien que nos abre la puerta al cielo. Y cuando usted y yo hacemos este acto público de obediencia del bautismo, estamos haciendo lo mismo, identificándonos con un grupo de personas para decir: yo pertenezco a ese grupo de personas, que estamos aquí para promover que otros vengan también al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Luego tenemos no solamente la presentación ante el público, ante el pueblo, sino que el bautismo también permitió que la Trinidad completa participara en esto, testificando acerca de quién era Jesús. Primero Jesús toma la decisión, el Hijo de Dios, toma la decisión de ser bautizado. Luego, versículo 11, versículo 10 dice: y al Espíritu, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se manifiesta en este acto de obediencia pública delante de este pueblo por parte de Jesús. El Espíritu Santo se manifiesta, y según dice aquí la narración, fue en una forma de paloma, en que descendió sobre él. El Espíritu Santo toma diferentes formas realmente cuando la Biblia lo narra. Si se recuerdan en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando descendió sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, dice que no fue como en forma de paloma, ¿se recuerdan? Sino que en forma de lenguas repartidas de fuego sobre su cabeza, dice, que salía de ellos. Y esa era la forma en que el Espíritu Santo descendió. En otros pasajes de Hechos, cuando también aquellos recibían el Espíritu Santo, dice que la casa se llenaba de humo y como que temblaba la casa, y era la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos. Pero en Jesús simplemente se manifiesta como una paloma que desciende sobre él, volando hacia él. No sé qué se hizo, si realmente entró en él o se elevó nuevamente, pero que al final de cuentas era una manifestación del Espíritu Santo atestiguando y corroborando que ese que estaba ahí tomando las aguas del bautismo era el Hijo de Dios. Y por si alguno tenía dudas de quién era él, versículo 11 nos ratifica un poquito más, la primera persona de la Trinidad. Versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí participa entonces el Padre Celestial, atestiguando y dando el testimonio público. Todo mundo allí se entera de que hay algo sobrenatural pasando en este momento, que se refiere al que tomó las aguas del bautismo, Jesús. Y es el Padre diciendo: este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como quien dice es: sobre ti estará mi respaldo, sobre ti estará mi cobertura. Tú tienes la autoridad y la autorización de que tú puedas hablar en nombre mío, actuar en nombre mío. Tú eres mi Hijo amado. Yo creo que esto es parte de lo que también el Señor realiza en nuestras vidas cuando nosotros tomamos las aguas del bautismo. El Señor ratifica en nosotros quiénes somos y por qué es que estamos en este mundo. Cada vez que una persona toma decisión consciente, voluntaria, racional, bien pensada, de tomar este acto público de testimonio, de bautizarse, no solamente está diciendo: yo quiero pertenecer a Iglesia Vida Abundante, yo quiero ratificar que soy miembro de la familia de Dios, sino también está diciendo: yo estoy aquí comprometido para hacer la voluntad del Señor, y a partir de este momento el Señor obrará a través de mí haciendo su voluntad en este mundo, de alcanzar a otros para Cristo. Yo creo que es fundamental que tengamos este pensamiento, mis hermanos,
Porque cuando usted simplemente se bautiza para ser miembro de una congregación y quedarse inactivo, no sirve de nada, hermano. No puede seguir así. El bautismo, dije yo, es el que nos pone cabal enfrente de la puerta. La puerta ya está abierta y usted da el paso de obediencia, de bautizarse, y se le abre un gran campo de acción. Porque a partir de este momento en que usted es bautizado en agua, usted comienza a desarrollar lo que Dios ha hecho en su vida. Esos dones, estos talentos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, pueden ser desarrollados a partir de este momento. El comenzar a hablar de Cristo a otras personas, compartir el evangelio de salvación a otros. Usted tiene ya el respaldo de la familia de Dios para hacer este ministerio de propagar el evangelio a los perdidos. A partir de este momento, usted comienza a demostrarle a este mundo que alguien más vive en usted, el Espíritu Santo, que usted tiene la salvación en Cristo y usted tiene el respaldo de Dios para mostrarse a este mundo como una persona totalmente diferente. Yo creo, es importante que nosotros consideremos esta otra parte del ejemplo de Jesús. Jesús nos muestra que para comenzar su ministerio, para comenzar a trabajar, a desarrollar lo que Dios le había mandado hacer, necesitaba primero pasar por este paso de obediencia, este paso de testimonio público, identificándose con el nuevo pueblo del Señor, para luego decir, aquí estoy, listo para servir al Señor. Tengo el respaldo del Espíritu Santo, ha venido a mí. Tengo el respaldo de mi Padre atestiguando, yo soy su Hijo amado en quien Él se complace. Ahora entonces, ¿qué me corresponde hacer? Simplemente cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que, mis hermanos, si usted todavía no se ha bautizado, Dios hoy está diciéndole, usted no ha cumplido con el modelo que el Señor nos ha puesto. No está tomando en consideración el ejemplo que Jesús nos presentó en su ministerio. Pero también si usted no se ha bautizado porque todavía está pensándolo, está definiendo, porque usted dice el bautismo es un compromiso muy enorme, yo no lo puedo dar por esto y esto y esto, es importante que usted lo tome, porque al final de cuentas usted ya tiene a Cristo en su corazón. Simplemente lo que tiene que hacer es dar el paso de obediencia. Ya dio el paso de fe. Ahora es manifestar obediencia al Señor. Y mientras más usted retenga este momento que el Señor quiere que usted pase, esta ceremonia, usted se está volviendo más rebelde contra Dios. El apóstol Pedro nos muestra en Hechos, cada vez que él predica, siempre él expresa estos dos actos como subsecuentes. Se hace uno e inmediatamente va ligado el otro. Arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor. Así dice él. Arrepentíos, bautismo de Juan, ¿sí? El arrepentimiento de pecados. Ahora para nosotros es creer en Cristo de todo corazón. Pero dice, y bautícese. En el sentido de identifíquese inmediatamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local y comience a desarrollar el ministerio que el Señor le ha llamado a hacer. Así que cuando usted se niega a participar de este acto de obediencia al Señor, usted se está volviendo cada día más rebelde a la voluntad de Dios. Y no debemos de rebelarnos contra Dios. Estamos expresándole al mundo que Él no tiene autoridad sobre nosotros. Pero también, si usted se ha bautizado y no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer en la obra del Señor, usted sigue de rebelde, hermano. Suena feo, ¿verdad? Pero sí se sigue de rebelde, porque aunque ya hemos sido identificados ante el pueblo del Señor diciendo yo soy parte de la familia de Dios, soy parte de Vida Abundante o de la iglesia local que sea,
usted todavía no está dispuesto a ponerse en las manos del Señor para que Él le use en la forma en que Él quiere hacerlo. Así que si usted ya se bautizó y no está ejerciendo ministerio, hoy la palabra de Dios nos dice, ¿qué está pasando? Necesita usted actuar en favor de lo que Dios le ha puesto a hacer. En la familia de Dios, en la iglesia de Jesucristo, no hay lugar para personas desocupadas. Y como dije yo hace una semana atrás en los devocionales, a veces las personas no ejercemos nuestros dones, nuestras capacidades, y lo que estamos manifestando es enfermedad en el cuerpo de Cristo porque yo no funciono. Si mi dedo no funciona bien, este dedo me hace que la mano no actúe de la forma correcta. Y si un miembro de la iglesia no está funcionando en lo que Dios le ha llamado a hacer, estamos interfiriendo, creando enfermedad en el cuerpo de Cristo. Y el Señor no espera eso. No hay lugar para personas que no desean trabajar. ¿Suena feo? Pero realmente así es. Y el bautismo nos abre la puerta para esto. Si usted ya se bautizó y no sigue haciendo nada, hoy es el tiempo, hermano. Tome decisión. Y usted me dirá, ay, pero es que a mí no me quieren poner en nada. Yo tengo que esperar hasta que termine el año para que vean si yo puedo servir el próximo año. El primer ministerio que usted tiene desde que creyó en Cristo es predicar el evangelio. Es un gran ministerio. Y si usted no está haciendo ni siquiera eso, ¿qué esperamos que haga? Es necesario hacerlo. Y nuevamente vuelvo a lo mismo. Si usted está haciendo otro ministerio después de que se bautizó, pero no está predicando el evangelio, también estamos mal, hermanos. Porque el primer ministerio, la primera responsabilidad que el Señor nos asigna a todos aquellos que venimos al conocimiento del Señor es predicar el evangelio de Jesucristo. Así que necesitamos evaluar si realmente el ejemplo de Cristo ha impactado nuestra vida y realmente nosotros estamos haciendo lo que Él nos mostró que debemos de hacer. Porque si no es así, hermanos, estamos actuando religiosamente, simplemente acomodándonos a un estilo de vida litúrgico, religioso, interno. Yo creo que lo que Dios nos está mostrando a través de esta situación difícil que estamos viviendo de pandemia es que este lugar no es necesario. No sé si ustedes se han puesto a pensar. Este lugar no es necesario. Estamos acostumbrados a este lugar y anhelamos volver a este lugar, pero el Señor nos está diciendo, el evangelio sigue todavía desde los hogares, desde los trabajos. Yo sé que algunos de ustedes ya están trabajando y desde ahí usted puede comenzar a hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer, desde su hogar. Algunos han descuidado su tiempo devocional familiar y ahora tienen tiempo y todavía no lo hacen. Y el Señor nos está mostrando que ahora es un tiempo para evaluar realmente qué estamos haciendo. Porque algunos nos hemos vuelto muy ritualistas, muy litúrgicos, muy ceremoniales. Y estamos perdiendo la vivencia de la palabra de Dios. Hoy es cuando debemos de retomar el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo nos muestra por qué es que usted y yo debemos de bautizarnos. Con razonamiento, con voluntad personal, pero también por obediencia a la palabra del Señor. Para evaluar si realmente estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Si realmente tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial obrando en nuestra vida. Así que evaluemos, mis hermanos. Y no pasemos por alto este acto público que el Señor espera que usted y yo realicemos. El bautismo no es solamente un ritual por hacer. Es algo que tiene sentido en la palabra del Señor para su vida y su crecimiento espiritual.